La situación actual de Novara es una de las incógnitas más grandes que tiene el fandom a día de hoy. Muchos todavía siguen creyendo que sigue con vida y otros menos optimistas ya aceptaron que nunca regresará. En lo personal, desde mi punto de vista, Novara está retiesa, sí. Lamento ser tan directo, pero la obra habla por sí misma, y en estos últimos 100 capítulos, desde que terminó el incidente de Shibuya, se ha repetido en varias ocasiones que Novara no sobrevivió a sus heridas. Lo que pasa es que muchos quieren que Gege confirme esto de forma directa, quieren que muestre su tumba o algo similar, y pues no. Para eso ya nos dio diferentes indicios que confirman la muerte de este personaje. De hecho, ese es el objetivo de este video. Explicarles cada uno de esos indicios para que ya no sigan esperando algo imposible. Así que bueno, comencemos. Lo primero que tenemos que analizar antes de sacar cualquier conclusión es la gravedad de las heridas que obtuvo Novara tras su pelea contra Mahito. Literalmente le explotó la mitad de la cara, hasta pudimos ver cómo su ojo izquierdo salió volando por el aire. Es más, Gege es tan sádico que dibujó un panel muy explícito de cómo quedó el rostro de Novara y como podemos observar es bastante grave. Me atrevería a decir que incluso hubo daño cerebral. Sería raro que no fuera así considerando la potencia de la explosión. Y allí no termina el diagnóstico, ya que después de que Nita revisara su cuerpo, este llegó a la conclusión de que lo más probable es que Novara ya estuviera muerta. No tenía pulso ni tampoco respiraba. Recordemos que Nita es uno de estos hechiceros que actúan como soporte y que saben una que otra cosa sobre primeros auxilios, así que su opinión es bastante importante y debemos considerarla. Además, su técnica es muy útil para estas cosas, ya que le permite detener el avance de cualquier herida. Así es como logró ayudar a Itadori para que pudiera seguir luchando contra Mahito. Aunque claro, también hay que aclarar que si bien su técnica es interesante y le permite detener el avance de las heridas, esto no es igual a sanar dichas heridas, y es por eso que Novara no tenía muchas posibilidades de sobrevivir, porque ella ya tenía un agujero en la mitad de su rostro y por más que Nita se esforzara no iba a poder sanar eso. La única opción que tenían era llevarla lo antes posible con Yeri para ver si ella conseguía salvarle la vida. Sin embargo, las probabilidades de que esto sucediera eran extremadamente bajas. El propio Nita le dice al protagonista que no ponga sus esperanzas en ello, y aquí es donde tenemos que entender que en realidad Nita ya tenía claro que Novara no sobreviviría. Solo le dijo a Itadori que las probabilidades de salvarla no eran cero, para que este no se derrumbara anímicamente y pudiera luchar junto a todo contra Mahito. ¿Y por qué digo esto? Bueno, eso es porque todo el mundo es consciente de que Yeri no es capaz de sanar heridas tan graves como las que tenía Novara. Es cierto que ella puede utilizar la técnica de energía inversa, pero hay un límite en lo que puede hacer. Por ejemplo, Yeri no es capaz de regenerar extremidades y órganos. Si fuera así, Itadori no se habría muerto en los primeros capítulos, Inumaki no habría perdido su brazo izquierdo después del incidente de Shibuya, o incluso Ino ya sería capaz de abrir su ojo derecho después de la paliza que le dio Toji, pero tal como vimos antes de la pelea contra Gojo, el hombre todavía seguía lesionado de su ojo derecho. Es más, si quieren un caso más reciente que evidencie los límites curativos de Shoko, tenemos el caso de Hana. Ella perdió el brazo derecho contra Sukuna y no pudo regenerarlo con su ayuda. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿cómo esperaban ustedes que Yeri pudiera revivir a Novara? ¿Cómo esperaban que pudiera regenerar la mitad de su cara, considerando que los daños eran bastante grandes? Simplemente no era posible. Y es por eso que más adelante, cuando Yuji le preguntó a Fushiguro qué ocurrió con Novara luego de lo de Shibuya, este le respondió con la mirada que ella no había logrado sobrevivir. Este tipo de detalles son muy importantes. Si Novara siguiera con vida y estuviera en coma o algo parecido, Megumi se lo habría informado a Itadori, pero en lugar de ello prefirió bajar la cabeza, dando a entender que no quería decirle directamente algo tan devastador como lo era la muerte de su amiga. El protagonista captó el mensaje y es por eso que lo vemos apretar el puño con rabia mientras le dice que entiende la situación. Algunos podrían pensar que la reacción de Itadori fue muy simple o incluso fría, que le faltó tristeza y emoción, pero también hay que entender que para este punto de la historia Itadori ya no se permite llorar por la muerte de otros. Desde su pelea contra Mahito aceptó que así funcionaba el mundo de la hechicería. Pero bueno, este sería el primer indicio de la muerte de Novara, un indicio bastante claro si me lo preguntan, pero ya saben ustedes cómo funciona esto. El fandom se niega a aceptar la verdad aunque la tengan enfrente, y es por eso que tenemos que hablar de otra escena que complementa un poquito más este tema. Por allá en el capítulo 210 del manga, Yuji comienza a mostrar ciertas inseguridades con respecto a la alianza que hicieron con Hana y el ángel. Cada vez que el ángel contradecía alguna de sus opiniones, Itadori se molestaba, hasta que llegó un punto en el que le dijo que no confiaba para nada en ellos. Hana le pregunta si se refería a ella o al ángel con esas acusaciones, pero Itadori no le responde. Más tarde Megumi lo confrontaría
y le pregunta por qué actuó de esa manera con Hana. Le dice que normalmente él sería más amable y antes de lanzar comentarios como esos, primero habría tenido en cuenta los sentimientos de la chica. Aquí es donde Itadori se sincera y admite que sintió miedo de que Hana llegara a convertirse en un reemplazo para Nobara, dado lo fácil que era llevarse con ella. Esto es muy importante, porque Itadori no es una persona que se caracterice por ser posesiva o celosa. Él no se comportaría de esa forma si su amiga siguiera con vida. Si fuera así, él no tendría ningún problema en trabajar con Hana. Esto no es como cuando en Naruto el rubio no quiso que Sai formara parte del equipo 7 porque seguía creyendo que su emo vengador regresaría algún día. No, el caso de Itadori no es así. Tal como él mismo admite, no es que le moleste que Hana se una al grupo, es solo que le aterra la idea de que otra persona le haga olvidar a Nobara. Teme que con el tiempo deje de darle importancia a todos aquellos que murieron enfrente de sus ojos. Es una forma de pensar bastante deprimente la de Itadori, pero se entiende que para él es muy difícil superar este tipo de eventos traumáticos. Megumi comprende más o menos cómo se siente, pero de igual manera le dice que no sea estúpido. Hana no vino a reemplazar a nadie y le recomienda que se disculpe con ella más tarde. Ojo, le pide que se disculpe con Hana, no con una hipotética Nobara que se encuentra recuperándose en algún lugar del mundo. Hago énfasis en esto porque en su momento muchos malinterpretaron esta escena, culpa de las traducciones hechas a la carrera que suelen salir días antes de la versión oficial y que por lo general todos leen. De hecho, estoy seguro que gran parte de los que están viendo este video ya leyeron el capítulo de esta semana con ese tipo de traducciones, los famosos capítulos filtrados con calidad dudosa. Pero bueno, la realidad es que Megumi se refería a Hana en esta escena y es por esta razón que en el siguiente panel vemos a la chica preguntándoles de forma sarcástica qué es lo que tienen que decirle. Sé que para muchos es difícil aceptar la muerte de Nobara, pero pues así es como funciona esta obra. Gege no tiene piedad con nadie, y la realidad es que luego de esta mención que hizo Itadori con respecto a sus miedos, no se ha vuelto a hablar de Nobara en el manga. De hecho, hay una escena muy interesante previa a la pelea entre Gojo y Sukuna, en donde todos sus alumnos, que aún seguían con vida, se despidieron de él dándole una palmadita en la espalda. En esta escena aparecieron absolutamente todos, desde Hakari y Kirara, pasando por Inumaki, Panda, Maki, Yuta y por supuesto Itadori. Megumi obviamente no estuvo allí porque su cuerpo estaba siendo controlado por Sukuna, y en el caso de Nobara ni siquiera se le nombra o se le muestra en algún flashback o algo por el estilo, cosa que demuestra una vez más que se murió de forma definitiva. De todas maneras, tampoco quiero ser quien les destruya las ilusiones del todo, y de la misma forma que hizo Nita con Itadori, voy a darles una pequeña esperanza. Existe la pequeña posibilidad, una extremadamente diminuta posibilidad, de que Nobara siga con vida, pero dada la gravedad de sus heridas se encuentra recuperándose en algún lugar que todos desconocemos y su estado solo será revelado hacia el final de la obra. ¿Se imaginan que en el último capítulo de Jujutsu la veamos despertándose de un hipotético coma? Sé que eso suena bastante fumado y para qué les voy a mentir, solo estoy haciendo tiempo para llegar a los 8 minutos de video y poder cobrar más. La realidad es que no hay ninguna posibilidad de que Nobara regrese, y aunque lo hiciera gracias a un guionazo o yo que sé, ella ya no tiene nada que hacer en la historia. Los niveles de poder ya están muy por encima de sus capacidades. Si no pudo vencer a un simple clon de Mahito en su momento, mucho menos va a poder hacer algo contra Sukuna Prime. Es prácticamente imposible, loco. Así que sí, desgraciadamente Nobara está retiesa y entre más rápido la acepten, mejor. Lo lamento. Así es como funciona Jujutsu Kaisen.